Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en otro rinconcito de paz de mi hogar. Los invito a que se pongan cómodos, relajados, traigan su matecito, su cafecito, su mateada, según donde estén y la temperatura que estén pasando. Porque hoy vamos a hablar de nuestros orígenes, el ABC de ser humanos. ¿Por qué elegimos ser humano? ¿A qué venimos? Y lo voy a hablar desde un cuentito, que es, creo, la forma más simple para poder ir ingresando esta información, un poco tal vez diferente, y se nos puede llegar a ser un poco difícil, ir escuchando cosas tan diferentes a las que estamos acostumbrados, las que hemos escuchado socialmente, generalmente, desde la religión o desde la realidad que ustedes estén viviendo, para explicar esto, ¿no? Bueno, entonces me voy a relajar. Yo les aconsejo que empecemos este viaje hacia nuestro interior, que eso es lo que yo pretendo, acompañarlos en este proceso de ahondar este cosmos interno nuestro con una libretita. Entonces así van anotando a medida que yo voy hablando, las dudas que les van saliendo, pueden volver a ver el video y chin chin van anotando y vamos a ir trabajando, interactuando, que eso es lo mejor. Y para eso yo me brindo, ¿sí? Vamos a ir interactuando a medida que voy absorbiendo esta información y la voy digiriendo, ¿sí? Yo sé que no es fácil, pero sé que es genial y es sumamente sanadora, eso sí. Así que bueno, empecemos con nuestro cuentito de nuestro origen, ¿sí? Lo voy a representar así. Todo esto es para saber y para empezar nuestro despertar, ¿no? Y ustedes dirán, yo estoy despierto, mira, estoy despierto. Entonces yo les digo que bueno, que vamos a ver, acompáñame. O sea, acompáñame y vamos a ir poniendo en práctica todo esto. Ahora, tienen que entender, estas premisas que les voy a dar es para poder asimilar toda la otra información, ¿verdad? Tenemos que partir de unas premisas y eso es lo que quiero en este video. Tenemos que entender que somos seres humanos, ser-humanos. ¿Por qué hago esta separación? Porque es muy importante que entendamos esta separación. Somos seres espirituales en una experiencia humana. O sea, nosotros estamos allá arriba, tomándonos unos matecitos, otros estarían tomando una cervecita con Dios, unos manicitos, muy relax. Hasta que Dios dijo, hay una esfera redondita allá abajo, de color celeste, llamado planeta Tierra, que necesita ayuda. Y necesita que nosotros, como seres absolutamente divinos y de la misma calidad de vibración de Dios, de la máxima entidad creadora de todo esto, necesitan ayuda allá abajo y tendríamos que, ¿quién quiere ir? Entonces él arma una lista y le pone una lista para todos los seres que quieren ir a ayudar allá abajo a esta mínima, pequeñita, chiquitita esfera, astro, llamada planeta Tierra, con un color celestito hermoso. ¿Por qué les quiero decir esto? Somos mínimos, chiquititos nosotros a comparación de todo el cosmos. No somos únicos en el mundo y que Dios nos mira a nosotros. Dios tiene muchísimas creaciones. Nosotros como seres hemos creado distintas. Pero vamos a enfocarnos. Entonces Dios dice, bueno,
a ver qué condiciones tiene este planeta. Cuando ve, mira, analiza, dice, bueno, le vamos a llamar humanos. A todos los que vayan allá a ese planetita, le vamos a llamar humanos. Y viendo las condiciones, los vamos a llamar valerosos, valientes y aventureros. O sea, este es un listadito para el que quiera ir allá, a ese campamento de verano, más o menos un mes, o colonia, como se le dice acá, que va a experimentar estas condiciones en este planeta, pero va a ayudar desde su amor incondicional, desde su amor inmenso, a evolucionar a este astro, porque está en un proceso de evolución, ¿sí? De crecimiento, y nosotros arriba vamos a ayudarle a eso. Bueno, entonces habían un montón y dijeron, ay, yo. Claro, con ese título dice, el que vaya allá va a ser valiente, aventurero y valeroso. Entonces salimos muchos diciendo yo. Ok. Entonces uno dice, bueno, ok. Como que se pintaba muy lindo. Va a ser un mes nomás de campamento. Un mes. Genial. ¿Qué condiciones tiene? Porque es un título muy alentador, pero como que también valiente, valeroso y aventurero. Wow, porque es así como nos conocen a nosotros allá. Los seres humanos, los seres que estamos acá, arriba del planeta Tierra, afuera nos conocen como valientes. Y lo repito 1000 veces porque es entendible que lo asimilemos. Valientes, aventureros y valerosos. Valientes, aventureros, sí. Entonces uno se sienta y él dice, bueno, las condiciones de este... ¿Quién quiere? Yo, se anotaron un montón. Ok, perfecto. Entonces uno dice, bueno, voy a leer las condiciones. Y Dios dice, bueno, Dios no creo que esté sentado ahí. Debe ser alguien de la Hermandad Blanca. Porque Dios tiene muchas tareas por hacer. Y dice, a ver qué condiciones tiene. Y bueno, las condiciones son un poquito... Primero te vamos a bajar muchísimo la vibración. Tanto, hasta que llegues a la 3D. Y decís, caray, ya no voy a ser un dios. Sí, vas a ser Dios. Lo que pasa es que necesitamos bajarte la vibración porque ese planeta está en muy baja vibración en este momento, está en un crecimiento. Entonces, ok, ¿qué más? Decir, bueno, ok, está bien. ¿Qué más? Y la libertad va a ser extremadamente limitante, o sea, te vas a sentir como encadenado. Caray. Bueno, ok. Pero como yo soy valiente, aventurero y valeroso, ok. Y otra más, solamente son 3 condiciones nada más. Bueno, bien pesadita. Y vamos a ponerte un velo. ¿Qué significa eso? Que te vas a olvidar de todo esto lindo, precioso que estás acá y todo lo valiente que eres y todo lo poderoso que eres, un dios, te vas a olvidar. Ah, caray, me van a bajar la vibración al máximo, casi, al 3D. Que eso significa, claro, voy a decir, ¿qué significa eso? Y significa que vas a vivir en una vida con una realidad, con una ilusión, extremadamente de dualidad. Vas a experimentar miedo, vas a experimentar faltas. Te vamos a coartar la libertad, a restringirla al máximo, que te vas a sentir encadenado. Ah, pero pará, todo esto igual va a tener libre albedrío. Vas a decir, caray, pero si me dan ahí, me bajan con todo este quilombo, pero tengo libre albedrío. Y después, encima el velo, que te vas a olvidar de todo esto. Vas a llegar ahí y vas a hacer lo que puedes. Voy a decir, pero qué carajo, o sea, me tiran ahí a la cueva de los leones, pero que Dios te ayude. Ni siquiera puedo decir que Dios te ayude porque no tengo ningún Dios ahí que me ayude. Sí, eso es lo bueno. Te vamos a mandar 3 ayudas muy importantes.
Una es la guía, la amada presencia, el ángel de la guardia, como tú lo quieras llamar. El otro va a ser un angelito de suministro, para que te suministre todo lo que necesites en la parte física, o sea, en la parte 3D, y un angelito de protección. Voy a hacer un paréntesis y cortar acá. ¿Sabías todo esto? ¿Sabías que tienes un ángel de la guardia, un guía, que te acompaña en todo ese campamento de verano? ¿Sabías que tienes un ángel de suministro que te suministra todo lo que necesites para tu físico? O sea, toda la parte económica, todo el alimento, todo el hogar, todo lo que necesita tu cuerpo físico. ¿Y sabías que tenías un ángel de protección para protegerte de todo lo que necesites y sientas que necesitas de protegerte? Bueno, vamos a cortar el videito acá. Vamos a seguir contando el cuentito. Pero por ahora necesito que reflexionemos por esto. ¿Sí? Tienes todo eso, no estás solo. Jamás estuviste solo. El tema es que no sabías y están estos 3 angelitos sentados al lado tuyo esperando que le pidas a cada uno lo que pertenece. Y están aburridos porque no les pedís nada, porque no te comunicas con ellos, porque no sabes sus nombres, porque nunca sabías que estaban. Por eso no sabes su nombre, pero puedes pedirlo. ¿Sabías que lo puedes pedir en un sueño? O que te den la información. Cada uno de ellos son exclusivamente para vos. Están solo para ti. Y solo esperan. Ellos no pueden actuar solos. Esperan en base a tu libre albedrío que tú le pidas. Bueno, seguiremos en otro videíto, este cuentito. Espero que puedas reflexionar, que te puedas conectar con ellos. Y te espero en otro rinconcito de paz. Adiós.